Hola a todos, soy Manuel Viñuelas, os doy la bienvenida a nuestro canal origenturístico.com. Es el único canal de profesionales que han tenido éxito en sus respectivas ocupaciones y va dirigido a estudiantes universitarios y a profesionales del sector del turismo. Hoy contamos con nuestro amigo, el doctor Carlos Gauna Ruiz de León. Nos viene a hablar de turismo y de mucho más. Carlos es profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara de México. Es licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara y doctor en Economía por la Universidad de Málaga, aquí en España. Su tesis, cum laude, es por unanimidad y premio extraordinario de doctorado 2008. Un auténtico crack es el que os hemos traído al canal. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, pues gracias por el halago, pues ha sido una vida de trabajo más que todo. Y bueno, gracias por la invitación y aquí desde Puerto Vallarta, que es un lugar paradisiaco y que tendrán que visitar porque vale mucho la pena estar por acá. Qué envidia me das, Carlos, qué envidia. Sabes que en el momento que abran las fronteras parece que vamos a correr como pollo sin cabeza, ¿no? Como dice esa expresión, ¿verdad? Bueno, Así es. pues entramos directamente en materia. ¿Quién es Carlos Gauna Ruiz de León para los que no te conocen? Bueno, yo soy un profesor investigador. Durante 25 años he estado trabajando en la Universidad de Guadalajara en el campus de Puerto Vallarta, como le he dicho. Me he formado como investigador aquí. Yo de origen no lo era, yo estaba en el mundo real de la administración pública, por razones personales termino acá. Empiezo trabajando en la administración de la universidad, pero termino siendo investigador. Y de mi profesión de economía, pues me empecé a abordar al turismo. Yo siempre digo, no soy experto en turismo, soy un experto en economía que atiende la economía del turismo. Y entonces siempre me he basado en esa idea de que mi experiencia como investigador y como formador, porque ahora coordino el doctorado en Ciencias para el Desarrollo de la Sustentabilidad del Turismo, que es maestría de doctorado. Yo formalmente coordino el doctorado y ambos programas están en el Padrón Nacional de Excelencia CONACYT, que es un logro muy importante. Y bueno, esa es una parte que dedico buena parte del día a la administración y gestión del posgrado. Pero además realizo investigación y de lo que hablaremos contigo más Muy bien, puntualmente. fantástico, fantástico, Carlos. ¿Qué nos puedes decir del desarrollo turístico en México? Mira, el desarrollo turístico en México realmente es el título de un libro que ya salió en su formato digital, que te lo he hecho llegar, y que la próxima semana me acaban de llegar la información, estará en su versión física. Siempre a los profesores nos gusta, y más a los de antes, nos gustan más las versiones físicas que las digitales. Pero este libro fue una idea que surgió hace algunos años con mi colaboradora Maribel Osorio, una doctora eminente de la Universidad del Estado de México, y invitamos a profesores para hablar de cómo se había generado el desarrollo turístico en México. Un libro que no existe en México, no conozco en otras latitudes, pero en México no existía un libro que nos permitiera entender un poco cuál era la dinámica, cómo se había desarrollado el turismo. Una actividad que es fundamental en México, digamos, la tercera o cuarta actividad en términos económicos, en términos de número de personas ocupadas, pero que hay poco escrito en términos de su génesis, de su desarrollo, de su proyección, de sus capacidades, de sus formas tan diferentes en un país multidiverso como México, que nos permite explicarlo de mejor manera. Entonces, el desarrollo del turismo es un tema básico. Mi tema de investigación en el doctorado y mi tema de investigación es la teoría del desarrollo. Entonces, la idea era asociar cómo las teorías del desarrollo y los procesos de planeación del desarrollo habían influido para la gestación del turismo. Y bueno, y eso es una realidad. Y lo que hacemos en este libro es evidenciar empíricamente, con diferentes abordajes de diferentes destinos, cómo se fue dando en una etapa primaria, en los años 40, 50, en los 60, 70, es el gran boom del turismo en México, y cómo algunos lugares son un poco más tardíos. Desafortunadamente el caso de Acapulco, que es el más paradigmático histórico, como fue un libro que nosotros coordinamos, pero hubo todo el trabajo académico de doble ciego y demás, pues tuvimos que, bueno, se fueron decantando los capítulos que quedaron, y bueno, muchos, en el caso de Acapulco, no terminó quedando en el libro, pero seguramente habrá mucho que contar de Acapulco. Tenemos a Cancún, tenemos Vallarta,
Tenemos la ciudad del patrimonio, que es un tema muy interesante, y estados o localidades con turismo, con desarrollo tardío. Entonces, el desarrollo del turismo para mí es importante. Yo sigo mucho a Braudel y dice, no podríamos entender la realidad actual si no entendemos la historia, si no entendemos el devenir de los pueblos, y creo que Braudel lo hace de una manera ejemplar. Entonces, intentando hacer eso con el turismo, decimos, a ver, ¿es cierto que el turismo se fue espontáneo en Vallarta o tuvo una inversión el gobierno? Entonces, desentrañamos esas historias, desentrañamos esas opiniones, que claro, habrá 50 opiniones diferentes que nos permitirán construir una mejor realidad, porque como también dice Braudel, la historia es un ser vivo que se está escribiendo diario y se está revisando diariamente. Esa es más o menos la idea. Pues sí, magnífico, magnífico. Carlos, ¿y si dejáramos de creer que el turismo solo es factor de desarrollo económico? Ese es el tema del prólogo de un gran amigo, Damián González Damián. Este es un asunto que va más allá porque cuando empezamos a hablar del desarrollo hablamos de economía. Entonces, era un tema eminentemente económico hasta que fue empezando a ser influido por otras ciencias. Hoy, y actividades como el turismo, que está asociado a comunidades, que está asociado a pueblos originarios, que está asociado a historia, que está asociado a antropología, cultura, pensamos que el turismo debe ir más allá, o el turismo va más allá. No debe estar pensado solamente como una actividad extractiva, económica, inclusive que repetimos el coloniaje, no nada más de los países poderosos a los países no poderosos, y esto no quiero meter la historia de mi presidente con España, que nos siguen colonizando, pero que nosotros a su vez colonizamos a los pueblos originarios internamente. Entonces, ¿cómo el turismo debería ser un motor de el desarrollo en su mejor acepción? Porque también entender el desarrollo en la acepción económica, como lo dice González Damián, es un error. Entonces, habría que replantear la palabra desarrollo, buscar una palabra nueva, que posiblemente el concepto de desarrollo sostenible, en su versión más amplia de los 17 ODS, nos llegue a acercar un poco más a esto. Una versión que nos lleve a ser más humanos. Una versión donde los habitantes locales no vean al turismo como ese agresor. Esa historia de, qué bueno, llegó el turismo, qué malo, ya cuando se va el turismo, ya odiamos al turismo, creo que está siendo repetido invariablemente porque no hemos sido capaces de gestionarlo de una manera en que todos nos sintamos a gusto en el proceso. No nada más es el turismo, es el comercio en general. O sea, creo que el turismo y el comercio también tendremos que gestionarlo de manera diferente. Pero obviamente el turismo, por sus amplias connotaciones, tiene un significado más allá de eso. Y creo que es un tema que se está abordando mucho desde la antropología, desde la sociología, muy poco desde la economía, pero que tenemos que abordarlo mejor y que inclusive nuestros compañeros de recursos naturales y de geografía nos están llamando mucho la atención en el tema. Porque también hay que integrar a esto a la naturaleza, al entorno. Sí, es muy difícil conjugar cuando en aquellos años se buscaba fácilmente la llegada de ingresos y no mirando otras cosas. Pero bueno, eso es los errores que cometemos los seres humanos. Carlos, ¿qué nos puedes contar del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible Turístico CEDESTUR? El Centro de Estudios para el Desarrollo es la idea de un genio, el doctor Alfredo César Dachari, que es uno de los expertos en turismo más importantes de México y es reconocido en España, que hace 20 y algo de años decidió cambiar su residencia de Cancún y Puebla a Puerto Vallarta, que viene, me toca a mí recibirlo, me toca ser su primer amigo junto con el doctor Carlos Virgen, y creamos el proyecto del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible, que es el semillero para poder hacer dos cosas: empezar a crear proyectos de investigación como Bahía de Banderas a Futuro, Vocacional Turística de la Costa de Jalisco, pero también crear el posgrado en desarrollo sustentable y turismo, que hemos tenido dos épocas, ahorita estamos en la segunda época, pero que la idea original era del doctor Alfredo César Dachari y la doctora Estela Arnaiz. Entonces, fue un grupo de investigadores que nos formamos con ellos, no éramos doctores, ellos sí, y que gracias a sus consejos,
bonomía, nos permitieron formarnos y estar ahora donde estamos. Creyéndonos que somos investigadores, porque es un problema muy serio. Hay una etapa, no sé si te ha pasado, donde te dices doctor y luego dices, uy, es que todavía no me siento doctor. Y cuando dices, bueno, pues ya soy doctor, ya coordino un doctorado, ya escribo, ya me lo creo. Y entonces el Centro de Desarrollo, el CEDESTUR, tuvo esa vocación de formar investigadores, que sigue haciéndolo. Te doy un dato nada más. En la primera época logramos formar más de 20 miembros del Sistema Nacional de Investigadores Mexicanos, más de 20. Y en la segunda época, que apenas tenemos 5 generaciones de egreso, ya tenemos 11 miembros del Sistema Nacional de Investigadores dentro de nuestros estudiantes. Así es que hablar de más de 30 miembros del Sistema Nacional, o sea, reconocidos por el gobierno mexicano como investigadores, es un buen logro, y todo gracias a CEDESTUR. Pero además tenemos estudios, libros, y luego compañeros que fueron formados y que se van desprendiendo de aquí y van yéndose a otros lados. Inclusive tenemos una gran relación con Málaga, fundamentalmente con Enrique Torres Bernier, al que le mando un afectuoso saludo. Sé que su salud está un poco quebrada, él me lo dijo el otro día. Tenemos muy buenos amigos en Oviedo, tenemos muy buenos amigos en Brasil, que desafortunadamente ya se fue José Gándara, pero empezamos a crear proyectos y formamos estudiantes en Latinoamérica. Hoy tenemos estudiantes ya formados por nosotros en Brasil, en Colombia, en Honduras, en Argentina, que ya son investigadores en su país y que fueron formados en este centro, y que de alguna manera esto se ha replicado. Entonces creo que, bueno, un dato adicional, el único posgrado en México que está en el padrón de excelencia, que es de turismo, que tiene nivel de maestría y doctorado, es en Puerto Vallarta, en la Universidad de Guadalajara. Entonces, digo, creo que hay que presumirlo, y es gracias a CEDESTUR. Pues magnífico, magnífica idea, magnífico ese CEDESTUR, ¿verdad? Bueno, Carlos, yo quería que nos podrías contar alguna anécdota de tu bagaje profesional, alguna que se te ocurra así interesante. Pues yo creo que la anécdota más importante seguramente es mi defensa de la tesis doctoral frente a personas que, aunque conocían Vallarta, no entendían cómo era Vallarta. Y entonces mi tesis tenía que ver con la percepción de los residentes con respecto al turismo, y la hipótesis era muy simple. Si las personas que perciben mejor el turismo tienen mayor interés por participar en solucionar problemas. El resultado fue afirmativo y salió que sí, pero había datos que eran contrastantes con otras investigaciones y que no resultaban ser tan válidas. Entonces les llamó mucho la atención esto a los sinodales y me dicen, ¿por qué? Bueno, pues es que resulta que, digo, esto no lo puedo afirmar porque no es parte de mi tesis, pero lo afirmo por mi experiencia, porque Vallarta es una ciudad de migrantes. Vallarta hace 40 años eran 300, 400 habitantes, 1000 habitantes, no sé, y ahora somos 500,000 de habitantes. Entonces, el crecimiento ha sido exponencial. Y entonces, cuando tú le preguntabas a una persona en la calle, oye, ¿cómo están en tu casa? Te contestaba, en Chiapas muy bien. O sea, para ellos su casa era Chiapas, era Guerrero, era Guadalajara. Y cuando le decías, oye, es una anécdota del doctor Gachari, pero yo la replico porque nos pasó también acá. Oye, pero aquí están mal, el camión pasa 8 cuadras, no, el agua potable no llega a diario. Dice, no, es que en mi comunidad el camión tenía que tomarlo a 20 kilómetros y el agua tenía que cargarla durante 3 kilómetros. Una cosa, decía, yo aquí me paro en el templo y el sacerdote me atiende en el transcurso del día. En mi comunidad tardaba 2 meses en ir el sacerdote y la gente necesitaba ese tipo de cosas. Entonces, entender el desarrollo desde tu visión eurocentrista, aunque bueno, nosotros vivimos en México, pero tenemos esa visión de esto es desarrollo y tú estás mal porque vives en una ciudad y vives en la periferia no. El no desarrollo está en las comunidades indígenas de donde provengo. Aquí esto es el paraíso. Aquí hay empleo, mal pagado, pero empleo. Entonces, entender esto, vivirlo. Y yo le digo, bueno, yo no soy vallartense, tengo 25 años en Vallarta, pero yo no tenía problema por las veces que pudiera y tuviera recursos, que era muy fácil, pero la gente iba a sus casas 1 año, 2 años después. Entonces,
Yo no perdí el contacto porque yo tenía teléfono, luego ya tuvimos celulares y ahora tenemos internet. Pero la gente, hubo personas que aquí dicen, yo tengo 20 años que no sé de mi familia. O sea, entender, ojo, y todo esto fue gracias al turismo. O sea, esa ciudad nació por el turismo, se desarrolló por el turismo y entonces esta vivencia de malentender el desarrollo de mi visión y no entender lo que las personas perciben es un problema fundamental. Y para mí fue más importante este hallazgo que no está explícito en mi tesis, pero sí implícito, y que me ha marcado para entender de mejor manera cómo vivimos en sociedades de migrantes. Hoy el mundo somos sociedades migrantes. Es muy raro tener una persona que no es migrante. Digo, tú hace rato me decías, soy de Sevilla y vivo en Sevilla. Hombre, bien, gracias, eres el 1% de la humanidad. O sea, eso no sucede. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí, sí es eso. Vivo en Sevilla, pero tampoco vivo siempre, porque claro, como estoy con los viajes para arriba y para abajo, pues ya sabes. Muchas veces me dicen, oye, ¿de dónde eres? Digo, depende la hora. Porque si puedo estar en Alemania, en China, en Singapur, no sé qué. Y claro, realmente yo es que me siento ciudadano del mundo y me siento bien en todos los lugares que voy. No sé si es mentalidad propia o tal vez es como autodefensa a lo mejor, ¿no? La verdad es que me siento a gusto donde voy. Carlos, ¿qué tipo de trabajos de investigación sobre el turismo verías necesario? Fundamentalmente yo creo, bueno, los asociados a la naturaleza son fundamentales, huella ecológica, impactos reales. Ahora mismo tenemos un proyecto impactante que es Vidanta en la zona de Bahía de Banderas, en la zona de Puerto Vallarta, pero del lado de Nayarit, que está impactando enormemente al río, que está impactando enormemente a las zonas. Tenemos un montón de resorts en las zonas del montaña y en la zona de la ribera del mar. Y esto tenemos que medir con veracidad multitemáticamente su situación, pero también tenemos que medir en la misma sintonía las condiciones de las sociedades, de esas sociedades migrantes, de esas sociedades, pero también tenemos que medir, y eso es muy raro, porque también tenemos que medir el desarrollo económico, o sea, no tenemos que negarlo, porque luego mucha gente dice, no, el desarrollo económico niega, no, a ver, el sistema mundo capitalista Wallerstein existe y ahí está y no podemos negarlo, aunque lo niegues, existe. Y entonces, ¿cómo mantener? Por ejemplo, ahorita un gran tema en Vallarta es cómo reposicionar a Vallarta después de 50 años que requiere una reinvención, una innovación. Y cuando hablamos de innovación, los turistólogos acá se ríen porque dicen la última innovación que ha desarrollado el turismo es la llave electrónica para entrar a los cuartos. Sí. Digo, no. O sea, no sé si pasa en España, pero perdón, la innovación tiene que ver con gestión, con, con mecanismos diferenciados de financiamiento, con mecanismos nuevos de mercadotecnia, porque ahora inclusive ya nos ha ganado la nueva forma de Airbnb y todas estas cosas que están matando el turismo tradicional, y el turismo tradicional no ha sido capaz de renovarse, de reinventarse, y creo que por ahí tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer un laboratorio y decir, a ver, ¿hacia dónde tenemos que reinventar al turismo? Hacia dónde tenemos que llevar al turismo en un lugar como Puerto Vallarta, que fue un paraíso en términos de turismo, que fue la joya de la corona en México, al nivel primero de Acapulco y luego de Cancún, y ahora se ha ido retrasando, inclusive Cancún se ha retrasado, Acapulco está perdido, y cómo reposicionarnos, cómo replantear al destino, cómo plantearnos de manera diferente, y creo que ese tipo de trabajos no se están haciendo más allá de propuestas de identificación de problemas. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir más a la búsqueda de qué es lo que está sucediendo, cómo estamos innovando en otros lugares que nos pueda permitir a nosotros reposicionar o replantear al turismo en términos de esta, este paro, esta recesión en términos de crecimiento, y que además tiene que ver también con las pérdidas de las capacidades, digamos, si vendemos naturaleza y nos acabamos la naturaleza,
Lo que hacen los hoteles es agarrar sus logos y llevárselos a otros destinos. Y los suben a Exacto, sus aviones y no regresan. exacto. Pero aquí dejamos a 500,000 de personas que viven de esto y que están buscando cómo sobrevivir a esto. Entonces creo que es lo que habría que hacer. Digo, no es fácil. Debería ser una de las prioridades. No la veo en las prioridades nacionales. Ahora el gobierno creó algo que se llama grandes problemas nacionales. Y al turismo no lo veo como un gran problema nacional, un motor de desarrollo, y debería estar inscrito en estos grandes problemas nacionales que tenemos que encontrarle viabilidad, no nada más como viabilidad económica, sino ambiental y social. Bueno, como tú bien sabes, les ha costado un poco a los políticos, que se salve el que pueda, entender que la pandemia nos lo ha dejado en nuestra misma cara, que el turismo es una industria, y para que ellos se lo creyesen, ha tenido que ocurrir esto que nos ha pasado en los 2 años esto que llevamos, que según parece que va a sacar cabeza a lo largo del año 22, y que ya el 23 será, si Dios quiere, y el maldito virus no se va, o por lo menos que se quede, pero que no dañe a nadie. Nos ha sacado esto a la luz, que el turismo es una industria, es la industria de la felicidad, como a mí me gusta llamarle, y del ocio, ¿no? Y por eso creo yo que el mismo problema lo tenemos aquí en España, ¿no? Gracias a Dios, como te he dicho, el turismo está considerado como una industria, ¿no? Pero todavía hay algunos por ahí que no lo ven todavía claro. Bueno, Carlos, tienes un proyecto de investigación llamado Construcción del Observatorio Turístico Económico en la región Pacífico Medio de México. ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, lo que pasa es que cuando desarrollamos el proyecto de Bahía Banderas a Futuro, descubrimos que había pues dos colas, una hacia el sur, hacia Nayarit, hacia el norte, hacia Nayarit, y hacia el sur, hacia Jalisco, y que terminaba llegando, digamos, hacia el norte hasta Mazatlán y hacia el sur hasta Manzanillo, pero que había zonas con un alto potencial, pero que digamos, yo he enfocado mucho mi trabajo en la costa de Jalisco. Hay un artículo que está, por cierto, en la revista Pasos de Agustín Santana de la Universidad de La Laguna, y que ahí escribo un artículo que le llamo poblamiento, desarrollo, eh, y crisis en la costa de Jalisco, porque resultaba que aquí hay un conflicto, desarrollo, poblamiento y conflicto en la costa de Jalisco, porque resulta, mira, te lo pongo así, en los años 30, 40, el gobierno dijo, hay que poblar la costa, y trajeron campesinos y le dijeron, pues devasta el territorio y ponte a sembrar. Y pues ellos venían a sembrar porque necesitaban llevar productos para baratos o suficientes para el país. Entonces poblaron la costa. Luego llegaron los desarrollistas, eso le llamó de productivistas. Luego llegaron los desarrollistas y dijeron, oye, es que en las zonas del mar son lugares maravillosos y puedo crear resorts turísticos. Y entonces llegan y empiezan a crear proyectos impresionantes en la costa de Jalisco, que con un esplendor, digo, una magnificencia fundamental, o proyectos turísticos sociales, pero que chocaban con los productivistas. Entonces tenemos desarrollistas contraproductivistas. Pero luego llegan personas que dicen, oigan, fundamentalmente la UNAM crea una estación de protección al ambiente por la selva baja caducifolia y la universidad, y luego llega un inversionista que compra terrenos y quiere mantenerlos vírgenes, y entonces llegan los proteccionistas. Y entonces los proteccionistas dicen, oye, que los productivistas no sigan avanzando y los desarrollistas no generen resorts turísticos. Entonces tenemos productivistas, desarrollistas y proteccionistas, todos en el mismo terreno peleándose entre sí. Y luego tenemos poblaciones no muy viejas, pero ya poblaciones asentadas, o neopoblaciones que llegaron con el desarrollo, carreteras, aeropuertos, resorts, y que se establecen en el territorio y que exigen, pues, forma de vida. Entonces tenemos habitantes que tienen que sobrevivir aquí. Entonces tenemos productivistas, desarrollistas, conservacionistas, población.
más el quinto elemento, turistas. Turistas de bajos recursos, turismo social o turismo de altos recursos en los grandes resorts que se han construido, que tienen un valor impresionante económico. Entonces tenemos al quinto elemento, los turistas, que les dicen, bien, ven y disfruta esto y ve la magnificencia que hay aquí. Ah, y además hay poblaciones locales que te van a atender. Y que eventualmente podrás ir a ver y que inclusive encuentras vestigios prehispánicos y encuentras algo de historia colonial. Y entonces hay 5 o 6 elementos peleando en el mismo espacio. No tenemos en la zona, eso es el único elemento que no tenemos, pueblos originarios. O sea, no hay pueblos originarios, digamos, náhuatl o mayas o cosas, en esa zona no había, eran pueblos, eran zonas deshabitadas. Es el único elemento que no tenemos en esta zona formalmente. Cercanamente hay algunos náhuatl, pero no están en la región que yo he estado estudiando. Pero han llegado poblaciones nahuatlacas que se han instalado y que han creado sus costumbres acá. Entonces, imagínate, esto es una bomba de tiempo. Pero la cuestión sería, ¿cómo logramos compaginar esto? ¿Cómo logramos decir, a ver, los ecologistas tienen razón, los productivistas tienen razón, los desarrollistas tienen razón, pero las razones de los tres no son la razón. ¿Cuál es la razón cuando tenemos que confrontar razones diferenciadas? Intento no ser economista, intento no ser proteccionista, intento no ser... bueno, y hay otros. Los políticos, porque tienen que gestionar este espacio con intereses políticos. Y entonces llegan y dicen, no, espérame, ahora pues yo voy a meter mi mano y voy a decir a quién de estos apoyo, a quién de estos no apoyo, dependiendo de lo que me apoyen, iré a favor de unos o de otros. Y esto es un grupo que ni siquiera son locales. Entonces, ¿cuántos son locales? ¿Cuántos son externos? ¿Cuántos viven allí? ¿Cuántos no viven? Es un asunto no menor, Manuel. Sí. Posiblemente no es lo mismo que pasa en Málaga. Vamos, habrá otras condiciones. Entonces, hay que estudiar esto con esta lógica, intentando desentrañar, explicar esto de una manera donde el investigador no tome parte. Es muy difícil. Yo entiendo a los biólogos que toman parte por la naturaleza y los reconozco y les acepto, pero, o a los antropólogos que toman por las comunidades, o a los productivistas, a las gentes que están en la producción agrícola o pesquera, pues que toman posición por ellos. Pero ¿cómo conciliar esto? Porque finalmente es el mundo de la conciliación. Sí, exacto. Y no podemos dar razón absoluta. Y la tolerancia entre ambos. Sí, claro. Yo estoy intentando desarrollar un proyecto con esa idea de, a ver, describir, explicar, y pues darle voz a todos, pero siempre, como dice Ortega y Gasset, pues soy yo y mis circunstancias, o sea, yo cargo mi vida, entonces, pues claro que influyo con mi pensamiento, no es tan fácil. Pues eso es lo que hago más o menos. Y bueno, el otro gran proyecto es mantener el posgrado. Acabo de lograr subir de nivel al doctorado, ahora está en nivel en desarrollo. Hay 4 niveles en CONACYT: nueva creación, desarrollo, consolidado y competencia internacional. No puedes llegar al nivel 4 sin pasar por los otros 3. Yo ya estoy en el nivel 2 en los dos, tanto maestría y doctorado. Y bueno, pues consolidar ese proyecto, replantearlo de manera diferente, porque obviamente las cosas cambian y tenemos que replantear las cosas. Entonces, algo que nos está pasando es que mi núcleo académico ha envejecido y la universidad y el Estado no está contratando gente joven que venga a renovarnos. Entonces, tenemos que plantear qué vamos a hacer. En 5 años nos vamos a quedar solos. O bueno, eventualmente yo también me voy. O sea, entonces, los que vienen un poquito más atrás no tendrán la suficiente capacidad de sostener esto. Entonces, digo, son proyectos, digo, ya los hicimos y bueno, ¿y ahora qué viene? Entonces, también el proyecto de la gestión, que bueno, eventualmente también tengo que dejar el paso para que vengan otros y gestionen de manera diferente, y es lo que intento yo ahora mismo hacer, pero no es fácil.
Pues sí, la verdad es que sí. Parece fácil, pero no lo es. ¿Cómo ves la salud de los destinos turísticos en México, Carlos? Mira, antes de hablar de la salud, un comentario sobre el COVID. El COVID efectivamente, coincido contigo, develó las realidades que habíamos estado escondiendo abajo de la cama. Como que el COVID vino y nos sacó las realidades. La nueva realidad va a ser igual que la vieja realidad, nada más develada de todos sus grandes problemas, adicionado a lo que nos deje mal parados el COVID. Pero hoy la realidad post-COVID, aunque estamos todavía metidos en el COVID, pues la verdad es que usamos el cubrebocas y el gel y esas cosas, pero no pasa más que eso. Afortunadamente las vacunas han funcionado y hemos bajado el nivel de virulencia del virus. No, habrá muertes, obviamente, como todos los virus estacionales, pero esperamos que esas muertes sean iguales que lo que sucede con otros virus como el de la gripa estacional o cosas por el estilo. Pero creo que más allá del virus estamos en un momento de redefinición en el sistema mundo capitalista, de un cambio muy fuerte, de un cambio muy complejo, que el turismo, ahí ahora entramos a esto de la salud, el turismo ha estado enfermo. Y se ha complicado por sus mismas condiciones y ahora requerimos, lo que te decía al principio, replantearnos lo que queremos hacer. El turismo se ha convertido en una fuente de riqueza, pero también en una fuente de, una válvula de escape para la sociedad. La gente ha entendido que necesita hacer turismo para sobrevivir al mundo del trabajo. Pero cuando el turismo ata a los empleados y entonces crea condiciones no tan gratas, es una situación compleja. Entonces, la salud de los destinos la veo debilitada porque además hay una enorme competencia, una competencia que la globalización, antes competíamos con los destinos locales, Mazatlán, Manzanillo, Puerto Vallarta, un poco Cancún, aunque Cancún estaba pensando, Cancún en México, pero su aeropuerto está pensado en España, en Estados Unidos, pero ahora estamos compitiendo con el Caribe, estamos compitiendo con Centroamérica para el turismo, estamos compitiendo con pequeños destinos que están buscando captar nuevos turistas. Entonces, sí, vamos, más que enfermos, creo que debilitados por la forma como hemos sido gestionados. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿quién debe gestionar esto? En el tiempo del desarrollo, ¿cómo se llama? Del bienestar, de la economía del bienestar, lo gestionó el Estado. En España lo gestionó, les guste o no les guste, Franco. Franco creó grandes resorts y creó todo el proyecto. Claro, ahora hay que tapar el nombre de Franco, pero ahí estuvo. En México lo hizo el PRI, que también no es nada, no es cosa menor. En Argentina lo hizo Perón. Digo, hay que esconder el nombre, hay que quitar los logos y todas esas cosas. Es cierto. Pero ahora el modelo neoliberal, si es que existe el modelo neoliberal, que un día dijo Amartya Sen, no existe el neoliberalismo, lo que existe es el liberalismo reencarnado en un mundo globalizado. Ahora, ¿quién gestiona? ¿La empresa privada? ¿O las sociedades? Y las sociedades no tienen capacidad de gestión. ¿Y qué es esta cosa llamada gobernanza? O sea, ¿cómo hacer gobernanza del turismo? Cuando al Estado-nación se le ha olvidado su participación, hace y remienda infraestructura cuando bien nos va. Y las empresas le exigen al gobierno que participe en los procesos. O nos cobran un impuesto del 3% sobre hospedaje para gestionar mercadotecnia. Y entonces aumenta el precio al turista para gestionar que traigamos nuevos turistas. Pero luego, ¿quién administra ese recurso del 3% sobre nómina? Lo estuvo haciendo los empresarios en algún momento. Hoy el gobierno dice, no, pues son recursos que me sirven para mis campañas y vienen para acá, entonces ya no me interesa que tú lo gestiones. ¿Cómo medir esto y quién lo debe hacer? Creo que es un tema que debemos empezarnos a preocupar, porque debemos replantear la actitud del Estado
Tenemos que replantear la actitud de los empresarios. Debe haber una gobernanza y la sociedad debe participar más. Eso posiblemente funcione en localidades pequeñas con el desarrollo local y esas cosas. Pero en grandes lugares, en destinos con 500,000 habitantes o más, Málaga, Sevilla, Puerto Vallarta, y posiblemente algunos destinos como Sevilla, que tiene su zona industrial y eso, pueda sobrevivir otras cosas. Lugares como Puerto Vallarta, que somos monoactividad, tenemos que gestionar otras acciones. Yo pienso que la tecnología podría salvarnos. Tenemos aeropuerto y tecnología suficiente para llevar voz y datos y para llevar software o hardware o cosas desde Vallarta. No estamos gestionando cosas más allá del turismo, que se asocien al turismo o no se asocien o que se sirvan de las capacidades que tiene el turismo para que sobrevivan los destinos. Los destinos no pueden vivir solamente de turismo. Y desafortunadamente, muchos de los destinos turísticos en México están atados solamente al turismo. Cancún, Vallarta, Mazatlán y Manzanillo no porque tiene el puerto. Veracruz no porque tiene el puerto. Pero otros dependemos eminentemente del turismo. Exacto. Es grave. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que es así, como bien dices, ¿no? Bueno, ya la última pregunta, Carlos. ¿En qué proyecto estás trabajando o estás ideando? En el de la costa intento hacer una monografía actualizada con datos 2020, que hay que actualizar los datos, ver hacia dónde se está moviendo la costa de Jalisco. Estoy planteando, ahora hay una parte que el gobierno está obligando y qué bueno que nos has invitado en esto, a hacer difusión de la ciencia. Creo que yo me he dedicado muy poco a hacer difusión de la ciencia. Estoy trabajando con una chica a crear un proyecto similar al tuyo que nos permita divulgar lo que estamos haciendo, compartir con ustedes, que ustedes compartan con nosotros los saberes y haceres. Creo que también un poco replantear, en un momento tengo una reunión con mi junta académica, replantear hacia dónde tenemos que llevar al posgrado. Y bueno, pues empezar a pensar en dejar algo que valga la pena. Y bueno, pues esa es la parte que en los próximos 10 años, que serán los que seguramente estaré trabajando, pienso hacer y dejar un poco esta idea de desarrollo y turismo de una manera mucho más amplia, más allá del turismo. Y es un poco la idea con la que tengo que empezar a trabajar. Y bueno, pero porque además, digo, el posgrado no nada más atiende turismo. Tengo chicos que trabajan cuestiones de deportes y vienen a estudiar el desarrollo desde el deporte, o tengo chicos que trabajan nutrición, o chicos que están viendo el problema que genera el turismo en la psicología. Entonces, los asociados al turismo o gente que trabaja en medio ambiente. Entonces, no nada más es turismo, sino, y es un problema cuando tengo que explicar el posgrado, es un posgrado en turismo, pero que no nada más se encarga de turismo, sino de los efectos y de las complementariedades que tiene el turismo. Entonces, por ahí va el tema y bueno, es en lo que estoy metido. Magnífico, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nos ha venido a hablar de, como veis, es un verdadero cerebro. Contamos con su inestimable ayuda de haber accedido a esta entrevista para todos nosotros, para el canal origenturístico.com. Carlos Gauna Ruiz de León nos ha hablado, como habéis oído, de turismo y de muchas cosas más. Ya veis que es... no para de sacar elementos e ideas, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo y nos vemos en cualquier lugar del mundo, ya que el mundo es nuestra casa. Gracias, Manuel. Y bueno, los invitaré, te pasaré el contacto. Vamos a hacer un seminario sobre el tema del libro a final de marzo, que lo haremos un poco virtual y esperamos ya poderlo hacer un poco presencial con los autores del libro, donde planteemos qué fue lo que hicimos en el libro y qué viene después del libro de desarrollo turístico en México, revisión teórica y casos de estudio, que seguramente es un buen tema de análisis. Entonces tendremos esta apertura y espero que por ahí lo compartamos con ustedes. Muchas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Igual, Manuel, y esperamos verte por acá pronto en Vallarta. Me encantaría. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.